Hola amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Marco Antonio Núñez y hoy vamos a hablar de los mástiles. He estado trabajando en algunas guitarras dándole el espesor y forma a los mástiles. He estado subiendo también algunos videos cortos aquí en mi canal y me han hecho algunas preguntas que no he tenido oportunidad de responder, pero me han preguntado si el tacón tiene alguna medida, qué medida tienen los mástiles. Y bueno, voy a tratar de desarrollar esto en 15 minutos, hasta donde podamos, o hasta donde pueda, mejor dicho. Y bueno, vamos a comenzar. Normalmente hay algunas peticiones que suelen ser muy recurrentes cuando se encarga una guitarra. A mí cuando me encargan una guitarra siempre ya más o menos conocen mi trabajo, si es gente que conoce mi trabajo, y si no, normalmente lo que piden los músicos es que tenga más volumen. Sean guitarristas clásicos o flamencos, siempre quieren más volumen, ¿no? Siempre se busca que la guitarra sea sonora, que la guitarra proyecte, que tenga volumen. Y el otro punto es que la guitarra sea muy cómoda. Entonces, son las peticiones más recurrentes, que uno se enfoque más en esas, que quede bien la guitarra, pero que suene mucho y que sea muy cómoda. Y bueno, en ese sentido, el mástil es una pieza donde normalmente se pone también más énfasis, ¿no? Es decir, quiero que el mástil sea cómodo, que no sea muy cansado, que no la guitarra no se sienta muy dura, que no se me canse mucho la mano, que no sea muy cansada de tocar. Y bueno, yo más allá lo que puedo comenzar a decirles es que se puede plantear una pregunta. La pregunta sería: ¿un mástil muy delgado es sinónimo o es igual a una guitarra muy cómoda? Yo estoy convencido que la respuesta es no. Y voy a tratar de explicarme. Más allá de cierta medida, en lo que respecta al mástil, lo que la va a dotar de comodidad es la forma, más que una medida. Yo utilizo una medida como referencia, más o menos, ahora la voy a decir, y voy a tratar de exponer con argumentos el por qué pienso que no necesariamente un mástil delgado va a ser una guitarra cómoda, va a ser un mástil cómodo. Voy a comenzar a trabajar un poco, voy a decirles de la manera que yo trabajo para darles forma y espesor a los mástiles. Normalmente suelo utilizar estos mini cepillos que yo construyo y esta gallera que ya conocen, que también la construí hace años, pero comienzo con estos mini cepillos porque me gusta emplearlos porque me ayudan a hacer un plano más concreto, ¿no? Un plano más regular. Y ahora me explico. Normalmente, si les muestro, el recorrido que tienen el cepillo es mayor a la suela de la argallera. Por eso en un principio utilizo los cepillos, porque me van a permitir ir desarrollando un plano más fiel, un plano más plano a lo largo del mástil. Y ya cuando voy acercándome a la medida de referencia, entonces sí empleo el bastren ya con más libertad, porque ya sé que no voy a ir duplicando el error si hay alguna protuberancia. O sea, normalmente las va a quitar el bastren también, pero al ser más corta la suela, pues da un poquito más de lugar a ir desgastando de manera no tan regular. Entonces realmente el bastren casi lo voy utilizando ya hacia el final, acercándome a la medida y sobre todo a la forma que le quiero dar al mástil. Ahora bueno, aquí hay otras dos cuestiones que debo aclarar. Una es la medida de referencia. Normalmente la guitarra sigue siendo un instrumento caótico en algunos sentidos, y uno de ellos son las medidas. Es decir, cada guitarrero tiene sus modelos, sus plantillas, el tamaño de sus plantillas. Los tiros sí acaso han sido ya un poquito más, se han estandarizado, por así decirlo. Hay tiros que ya tienen más aceptación, el 650, 655, 660. Hay muchos más tiros, pero ya algunos han quedado un poquito ya en desuso, o son para instrumentos históricos, como podrían ser las guitarras barrocas o las guitarras románticas, que tienen tiros más pequeños.
Pero en lo que se refiere a las guitarras como tal, sí hay una anarquía, por así decirlo, en cuanto a medidas. Antes de hacer este video, anoche estuve hojeando un libro viejo que tengo de una colección de guitarras y me llamó mucho la atención porque he estado haciendo mástiles dándole la forma y el espesor a los mástiles, y me entró un poco de curiosidad antes de hacer este video. Dije, bueno, voy a hojear el catálogo de estas guitarras, y más o menos estaba viendo situaciones que se dan en las guitarras, ideas de constructores. Hay constructores que hacen un mástil muy parejo, que tengan 25 milímetros, por mencionar alguna medida. Vi muchísimas medidas: 25 milímetros parejo, o 22 milímetros, o 20 milímetros parejo, es decir, en el traste 9 y en el traste 1. Las referencias se toman en estos trastes porque el traste de arranque pues sería el traste número 1, y el traste número 9 como referencia no puede ser el traste 12 o algún otro traste, simplemente porque nos topamos con el tacón, y el tacón viene describiendo una curvatura que la va integrando hacia el mástil, y normalmente es hacia el traste número 9, a la altura del traste 9, es que ya el tacón ha quedado fuera de lo que es, ya quedó integrado, ya se integra con lo que es propiamente el mástil, pero como viene descendiendo esta curvatura, normalmente lo que son el traste 12, 11 y 10 viene todavía comprometida con este declive que viene describiendo el propio tacón. Entonces por eso la referencia se toma en el traste 9. Yo normalmente suelo darles 22 milímetros en el traste 1 y 25 milímetros en el traste número 9 como una referencia, más o menos, 1 milímetro más, 1 milímetro menos. Realmente soy un convencido que más allá de una medida, la doy como medida de referencia. Pero ahora que estuve viendo el libro de esta colección de guitarras, veo cómo varían mucho, varían desde los 24, 25, 26 milímetros en el traste 9, y algunas ideas que hacen mástiles muy planos, que me parece un poco, no sé, una idea, no sé si equivocada, pero pues una idea de esos constructores que vi. Normalmente el mástil viene siendo más grueso en los trastes que son más cercanos a la caja, y más fino en los primeros trastes, más fino que en el primer traste, y se va engrosando de la misma manera que se va ensanchando del traste 1 al traste 12, que se va haciendo más ancho, también se va haciendo más grueso. Esto es para darle resistencia. Normalmente una de las peticiones es: hazme un mástil delgadito, quiero un mástil lo más delgado que pueda hacer, y muchas veces se pierde de vista que la guitarra va a estar sometida a una tensión, a un estrés por la tensión de las cuerdas, un estrés de varios kilos de tensión, que incluso puede aumentar con el tipo de cuerda que se utilice, de tensión alta, extra alta, eso puede aumentar todavía. Y normalmente los puntos más comprometidos es la tapa armónica, el puente y el mástil. O sea, el mástil también opone una resistencia al tirón de las cuerdas, y si siempre está la idea de hazlo lo más delgado que se pueda, pues también se le va quitando resistencia. A medida que vas quitando madera en el mástil, pues vas haciendo un mástil algo un poco más débil, ¿no? O sea, por lógica, la consecuencia es que puedes tener un mástil un poco más susceptible a que se venza. Entonces, pero más allá de esa medida, yo soy convencido que la forma es lo que le va a dar la comodidad, más allá que una medida de por sí. Yo creo que básicamente son 3 formas que se pueden establecer en la forma de un mástil. Una forma muy curva, demasiado redonda, muy redonda. Una forma muy plana, tirando más hacia lo más plano. Y la tercera, que es a mí, que es un punto intermedio, que es a mí el que más me gusta labrar en mis mástiles, es una forma ovalada. Es decir, ni muy curva ni muy plana. Yo considero que ambos extremos son muy incómodos. Y una forma ovalada es una forma más regular, una forma que en definitiva es más cómoda. Ahora bien, muchas veces sí es un punto que respeto cuando el músico lo pide, a reserva de que el guitarrista me diga: ¿sabes qué? Tómale la medida, y más o menos que vea la forma que tiene el mástil de la guitarra que siempre han utilizado por muchos años, o solamente que lo solicite el músico, que diga: ¿sabes qué? Lo quiero así, o quiero tal medida.
Entonces es que lo respeto y es a riesgo también a menos de que sea una cosa muy exagerada, muy delgada, pues normalmente suelo decirles, ten cuidado con esto, puede pasar esto. Pero también los invito a que vean ya guitarras, si da el caso que tenga la guitarra de otra persona, pero que sea una guitarra que ya está un poquito más avanzada, que ya le he dado forma al mástil, los invito a que lo prueben para que vean y se cercioren esto que digo, que a lo mejor una medida, más allá de una medida, es una forma más cómoda. Yo soy muy convencido de eso. También obviamente aquí entran otros factores que también influyen muchísimo. También las características físicas de cada guitarrista son diferentes. Hay guitarristas con brazos más largos, con manos más largas, más cortas. Eso también influye mucho. Pero a reserva de que sea una petición expresa del guitarrista, yo quiero la forma de mi mástil así y con esta medida, eso lo respeto. Pero cuando no, lo que trato de hacer es una guitarra que sea cómoda para la mayoría de la gente, ¿no? Y esta forma es la forma ovalada la que brinda una comodidad. O sea, mi experiencia es esa, que comparto ahora con ustedes, que un mástil bien labrado, con una buena forma, va a ser más cómodo, más allá de una medida. Tengo aquí unos ejemplos de otras dos guitarras. Esta todavía está bien gruesa, les voy a decir cuánto tiene ahora. Esta es una guitarra clásica y de momento tiene 25 milímetros en el traste 1 y 27 milímetros en el traste 9. O sea, está por arriba 3 milímetros, sí, más o menos 3 milímetros por arriba de lo que es la medida que tomo yo como referencia para mis guitarras. Pero tengo aquí, voy a mover un poquito el tiro de la cámara para mostrarles otros dos ejemplos. Esta apenas le estoy dando la forma y el espesor. Esta forma ovalada que ojalá y se pueda apreciar en la cámara. Este aún no lo he lijado, solamente tiene la forma, esta forma ovalada que les menciono, que es entre plana y no muy redonda, no muy plana, y aún no lo he lijado y considero que ya es cómodo, yo lo voy palpando. Esta forma normalmente no suelo tener, he visto algunos compañeros guitarreros que hacen alguna plantilla de las curvaturas. Yo normalmente esto desde que empecé a trabajar, hacer guitarras, normalmente esto nunca tuve una plantilla, siempre lo hice a ojo y ahora es la memoria corporal, el hecho de haberlo realizado tantas veces que ya no necesito una plantilla, solamente es ir viendo visualmente dónde voy a remover madera y de manera táctil, ¿no? ir sintiendo hasta dónde es cómodo. Pueden ver, este es un ejemplo, es una guitarra flamenca y ya el mástil ya considero que ya está en la medida, o sea, ya más allá de lo mido, ahora tiene 22 milímetros en el traste 1 y 25.5 milímetros en el traste 9, pero ya no le voy a tocar nada, ya eso poquito que sobra aquí se le va a quitar con la lijada, ¿no? Ahora en cuanto lo lije se va a aproximar más a la medida de los 25 milímetros. Este ya está lijado, esta es otra guitarra flamenca, ya tiene la forma esta que les he mencionado, que es una forma ovalada. Y lo que me preguntaba otro suscriptor que me decía que si el tacón tiene alguna medida, pues normalmente suelo tratar de hacerlos estéticos, no muy delgados, también tiene una función, el tacón más allá de un asunto estético, tiene también una función que cumplir el tacón, y pasa lo mismo que con el propio mástil. Hay quien también solicita, quiero que me hagas el tacón lo más finito que se pueda. Una de las averías muy frecuentes cuando se nos llega a caer la guitarra, incluso dentro del estuche que golpea la culata en el piso, es que se fractura el tacón. Se fractura el tacón y muchas veces incluso llega a llevarse los aros, los rompe también. Pero esto es porque también es la función que cumple el tacón. El tacón también es una especie de refuerzo. Es la pieza que se divide cuando uno ensambla el mástil, el soque del tacón, hace un corte donde encajan los aros y eso divide lo que es propiamente el tacón y el soque que va en la parte interior de la guitarra. Pero también requiere de cierta resistencia. Yo trato de ya está un poco más lijado, tiene lija gruesa ahora, y trato de hacerlos, si no muy finos, sí que sean estéticos, pero también dejando algo de madera, no adelgazándolo tanto, porque también tiene que cumplir una función de resistencia el tacón. Entonces no hay una medida como tal,
Pero sí, lo que yo puedo decir en mi experiencia es que también un tacón muy delgado, pues también vamos condenando a la guitarra que sea un instrumento todavía más delicado, que no, obviamente siempre uno es cuidadoso con su instrumento, pero pasa que muchas veces he reparado varias guitarras, que ahora mismo tengo una guitarra por ahí que se llevó incluso los aros, ya está pegada pero se partió así, pero también es una pieza que tiene una función, no está de adorno, aunque se puede trabajar de manera estética, no está de adorno. Y bueno, pues hay mucho más que se puede hablar respecto de los mástiles. He hecho lo que he podido en estos 15 minutos que ya hemos llegado a su fin. Y bueno, me despido y la caja de comentarios está abierta para ir respondiendo sus inquietudes. Y bueno, ya nos estaremos viendo en otro video. De momento me despido. Cuídense mucho y hasta el siguiente video.